Antes de comenzar, si te gusta el contenido, me apoyarías mucho al dar un like y un comentario. Audiolibro reinterpretativo de La imitación de Cristo, Tomás de Kempis. Acércate más a Dios con este magnífico audiolibro. Capítulo 1. Seguir a Cristo y aprender a vivir desde el interior. Quien decide seguir a Cristo no elige un camino cómodo. Elige un camino verdadero, un camino que no siempre coincide con lo que el mundo valora, pero que conduce a una paz más profunda y duradera. El mundo enseña a buscar fuera, a acumular, a destacar, a ser visto. Desde pequeños aprendemos que valemos por lo que logramos, por lo que poseemos, por la imagen que proyectamos. Pero el corazón, aunque consiga todo eso, sigue inquieto. Cristo enseña lo contrario. Invita a mirar hacia adentro, a descubrir que el verdadero desorden no está en las circunstancias, sino en los deseos mal orientados. Cuando el corazón se apega a lo que es pasajero, vive en constante miedo a perder. Seguir a Cristo no significa huir del mundo, sino aprender a no depender de Él. Vivir en Él sin pertenecerle. Usar las cosas sin dejar que las cosas nos usen. La vanidad promete plenitud, pero solo ofrece distracción. Hace ruido para que no escuches tu interior. Te mantiene ocupado para que no te detengas a pensar. Porque en el silencio aparecen las preguntas verdaderas. Cristo no grita, no obliga, no impone. Habla al corazón, con una voz suave que solo se escucha cuando todo lo demás se apaga. Por eso, quien teme el silencio aún no ha aprendido a habitarse. El silencio no es vacío, es espacio. Es el lugar donde el alma comienza a ordenarse. Muchos desean conocer la verdad, pero pocos desean vivir conforme a ella, porque la verdad transforma, y toda transformación exige renuncia. Renunciar al orgullo, a la necesidad de tener razón, a la comparación constante. Cristo fue humilde no por debilidad, sino por libertad. Nada tenía que demostrar, nada necesitaba defender. Quien imita esta actitud descansa, porque deja de luchar contra los demás y contra sí mismo. La sabiduría no consiste en hablar bien de Dios, sino en vivir de forma que la vida misma dé testimonio. Una vida sencilla, coherente, pacificada. No es el conocimiento lo que acerca a Cristo, sino la disposición del corazón. Un corazón que acepta aprender, que reconoce sus límites, que se deja guiar. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia lentamente, no de forma espectacular, sino silenciosa. Los deseos se ordenan, las preocupaciones pierden fuerza, el miedo ya no gobierna. Descubres que muchas cosas que antes parecían imprescindibles eran solo peso innecesario, y que la alegría verdadera no nace de tener más, sino de necesitar menos. Seguir a Cristo es aprender a vivir desde lo esencial, y cuando lo esencial ocupa su lugar, todo lo demás encuentra el suyo. Capítulo 2. La humildad como camino de libertad. La humildad no es pensar poco de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Es dejar de colocarse en el centro para permitir que la verdad ocupe su lugar. El mundo enseña a afirmarse, a imponerse, a defender constantemente la propia imagen.
pero este esfuerzo continuo agota el alma. Porque vivir pendiente de cómo nos perciben los demás es una carga pesada. Cristo vivió de otra manera. No buscó reconocimiento. No necesitó justificar cada gesto. Su fuerza no estaba en la apariencia, sino en la coherencia interior. La humildad no humilla, libera. Quien es humilde no vive comparándose. No se mide con los demás para sentirse superior o inferior. Simplemente es. Gran parte del sufrimiento humano nace del orgullo herido, de la necesidad de tener razón, de la incapacidad de aceptar que no siempre somos comprendidos. La humildad desactiva este conflicto. Aceptar que no lo sabemos todo abre la puerta al aprendizaje. Aceptar que no lo controlamos todo abre la puerta a la paz. Aceptar que somos frágiles nos vuelve más humanos y más compasivos. Cristo no evitó la debilidad, la abrazó, y al hacerlo mostró que la verdadera fortaleza no consiste en dominar, sino en amar sin condiciones. La persona humilde escucha más de lo que habla. Observa antes de juzgar, comprende antes de responder. Por eso su palabra, cuando llega, tiene peso. No hay descanso para quien necesita demostrar constantemente su valor. Pero quien se acepta tal como es, con sus luces y sombras, camina ligero. La humildad enseña a recibir corrección sin resentimiento, a reconocer errores sin derrumbarse, a crecer sin perder la paz. No se trata de desaparecer, sino de colocarse en el lugar correcto, ni por encima ni por debajo. En verdad, cuando el corazón aprende esta forma de vivir, algo se aquieta. Las comparaciones pierden sentido. Las ofensas ya no dominan. La necesidad de aprobación se disuelve lentamente. Entonces aparece una libertad nueva, la libertad de ser sin máscaras, de actuar sin miedo, de amar sin cálculo. Quien camina por la senda de la humildad descubre que Dios no se revela en el ruido del orgullo, sino en la sencillez del corazón. Y así, paso a paso, la vida se vuelve más clara. No porque desaparezcan los problemas, sino porque el alma aprende a sostenerlos sin perder la paz. Capítulo 3. La verdad interior y el silencio del corazón. Muchos buscan la verdad fuera de sí mismos. La buscan en palabras, en opiniones, en discusiones interminables. Pero la verdad que transforma no se impone desde fuera. Se revela en el interior. El ruido constante impide escuchar. No solo el ruido exterior, sino también el interior. Pensamientos que no descansan, juicios repetidos, preocupaciones que giran una y otra vez. Cristo invita al silencio, no como huida, sino como encuentro, porque en el silencio el alma deja de defenderse y comienza a mostrarse tal como es. La verdad no siempre es cómoda, a veces confronta, a veces desmonta las excusas que hemos construido para no cambiar. Pero solo quien acepta mirarse con honestidad puede empezar a sanar. Hablar mucho no es señal de sabiduría. Saber callar, sí. El silencio ordena, aclara, devuelve a cada cosa su justa medida. Cuando el corazón se aquieta, aparecen preguntas nuevas. No preguntas para discutir, sino para vivir. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Desde dónde tomo mis decisiones?
¿qué deseo realmente? Cristo no alimenta la confusión, la disuelve. Pero para eso hay que permitir que su luz entre en las zonas que preferimos ocultar. La verdad interior no condena, ilumina. Muestra con claridad lo que necesita ser corregido y lo que necesita ser aceptado. Quien vive de apariencias teme el silencio, porque en el silencio no hay máscaras, solo queda lo esencial. Aprender a estar a solas no es aislamiento, es madurez espiritual. Es descubrir que no necesitas llenar cada instante para sentirte valioso. Cristo se retiraba a orar no para escapar del mundo, sino para volver a Él con el corazón ordenado. Así también el silencio nos devuelve al mundo más conscientes y más libres. No se trata de huir de las palabras, sino de usarlas con verdad. No se trata de callar siempre, sino de hablar desde un lugar limpio. Cuando el interior se llena de ruido, la vida se vuelve pesada. Cuando el interior se llena de verdad, la vida se simplifica. La verdad no grita, no se impone, permanece. Y quien aprende a escucharla ya no necesita convencer a nadie, porque su propia vida se convierte en testimonio. En el silencio el alma aprende algo fundamental, que no todo necesita respuesta inmediata, que no todo necesita control, que confiar también es una forma de sabiduría. Y poco a poco, sin forzar nada, el corazón se vuelve más claro, más estable, más dispuesto a dejarse guiar. Capítulo 4. La paz que no depende de las circunstancias. La mayoría de las personas busca la paz intentando controlar lo que ocurre fuera. Que todo vaya bien, que nada se complique, que nadie falle. Pero esa paz es frágil. Depende de factores que no están en nuestras manos. Cristo ofrece otra paz. Una paz que no se rompe cuando las cosas no salen como esperabas. Una paz que no nace de la ausencia de problemas, sino de un corazón bien arraigado. Mientras el alma se apoya solo en lo exterior, vivirá en constante sobresalto. Cualquier cambio la desestabiliza, cualquier pérdida la sacude. La verdadera paz comienza cuando aceptas que no todo depende de ti, que no todo puede ser previsto, que no todo puede ser evitado. Aceptar no es resignarse, es dejar de luchar contra lo inevitable. Es dirigir la energía hacia lo que sí puedes ordenar, tu interior. Cristo no prometió una vida cómoda, prometió una vida firme, una vida que, aun en medio de la tormenta, permanece en pie. Quien aprende a confiar descansa de otra manera, no porque no tenga preocupaciones, sino porque ya no permite que gobiernen su corazón. Muchas inquietudes no nacen de la realidad, sino de la resistencia, de querer que las cosas sean distintas a lo que son. La paz llega cuando el alma deja de exigir que todo se ajuste a sus planes y aprende, poco a poco, a caminar con lo que hay. Cristo vivió cada momento con presencia plena. No se adelantó al futuro, ni se quedó atrapado en el pasado. Habitó el ahora con confianza total. Esta forma de vivir no elimina el dolor, pero evita el sufrimiento innecesario. No borra las pruebas, pero las vuelve llevaderas. Quien vive así no reacciona con violencia interior ante cada contratiempo. Respira, observa y responde desde un lugar más profundo. La paz verdadera no necesita explicaciones. Se nota, se irradia, se contagia. No es pasividad, es fuerza serena, es estabilidad interior. Es una confianza que no depende del aplauso ni del resultado.
Cuando el corazón encuentra este punto de apoyo, algo se reorganiza, las prioridades se aclaran, los miedos pierden poder. Y entonces, aunque el mundo siga siendo incierto, el alma aprende a permanecer en calma. No porque todo esté bien, sino porque ya no está perdida. Capítulo 5. El orden interior como fundamento de la libertad verdadera. Asterisco. El ser humano desea ser libre, pero a menudo confunde la libertad con la posibilidad de elegir sin límites, y esa confusión termina generando cansancio, dispersión y una inquietud constante. Cuando todo parece posible, nada termina de sostener. El corazón salta de un deseo a otro, de una expectativa a la siguiente, sin llegar a descansar. Cristo propone otro camino, no el de la acumulación, sino el de la claridad. Porque solo un corazón ordenado puede ser verdaderamente libre. El desorden interior no siempre se manifiesta como caos visible. A veces se presenta como exceso de actividad, como dificultad para detenerse, como incapacidad de decir que no. El alma desordenada vive reaccionando a los estímulos, a las emociones, a las circunstancias. No elige con profundidad, responde por impulso. Cristo invita a detenerse, a observar qué ocupa el centro, porque aquello que ocupa el centro termina gobernándolo todo. Cuando el centro lo ocupa el miedo, las decisiones se vuelven defensivas. Cuando lo ocupa el orgullo, se vuelven rígidas. Cuando lo ocupa el deseo desmedido, se vuelven inestables. Ordenar el interior no es reprimir, es jerarquizar, dar a cada cosa su lugar justo. No todo deseo merece ser seguido. No toda emoción debe ser obedecida. No todo pensamiento dice la verdad. Cristo enseña a discernir, a escuchar con profundidad antes de actuar, a elegir desde la verdad interior y no desde la urgencia. Este proceso es lento, requiere paciencia y, sobre todo, honestidad consigo mismo. Porque ordenar el interior implica reconocer apegos, reconocer dependencias, reconocer miedos que preferiríamos no ver. Pero cada vez que un apego se suelta, algo se aligera. Cada vez que una dependencia se reconoce, se debilita. La libertad verdadera no nace de hacer lo que se quiere, sino de querer lo que conduce a la vida. Cuando el amor ocupa el centro, todo lo demás se ordena alrededor. Las prioridades se aclaran, las decisiones se simplifican, y entonces el alma comienza a experimentar una libertad nueva, una libertad serena, una libertad que no necesita justificarse ni demostrarse. Capítulo 6. La cruz cotidiana y el sentido profundo del sufrimiento. Asterisco, asterisco. Nadie desea el sufrimiento, y sin embargo, nadie atraviesa la vida sin encontrarse con él. La cruz no es una excepción, es parte del camino humano. Negarla no la elimina, solo la vuelve más amarga. Cristo no romantizó el dolor, no lo buscó, no lo glorificó, pero tampoco huyó de él cuando llegó. La cruz cotidiana no suele ser espectacular, no aparece envuelta en gestos heroicos, es silenciosa, persistente. Puede ser una limitación física, una herida emocional, una situación que no cambia,
una responsabilidad pesada que no se puede abandonar. El gran sufrimiento no siempre está en la cruz, sino en la resistencia interior a aceptarla. Aceptar no es resignarse. Aceptar es dejar de gastar energía luchando contra lo inevitable y comenzar a vivirlo desde un lugar más profundo. Cristo aceptó la cruz desde el amor y al hacerlo la transformó, no la eliminó, pero le dio sentido. El sufrimiento vivido sin sentido endurece. El sufrimiento vivido con sentido ensancha el corazón. Aceptar la cruz cotidiana rompe el orgullo, porque obliga a reconocer límites, obliga a soltar la ilusión de control absoluto. Pero también despierta algo nuevo, una compasión más real, una mirada más humana, una cercanía mayor con el dolor ajeno. Quien ha sufrido y ha aprendido a aceptar, no juzga con ligereza, no exige con dureza, no desprecia la fragilidad. Cristo no prometió quitar todas las cruces, prometió caminar con quien las carga. Y esa presencia no elimina el dolor, pero lo vuelve habitable, lo vuelve menos solitario. La cruz aceptada no roba la paz, la profundiza, porque enseña a apoyarse no en la fuerza propia, sino en algo más grande. Capítulo 7. La paciencia como escuela interior del alma. La paciencia no es una cualidad secundaria, es una de las grandes escuelas del alma. En ella se revela qué tan profundamente confiamos, qué tan dispuestos estamos a soltar el control y desde dónde vivimos realmente. Vivimos rodeados de urgencia. Todo parece exigir respuesta inmediata. Si algo no cambia rápido, nos frustramos. Si un proceso se alarga, dudamos. Si el fruto no aparece, abandonamos. Pero el alma no entiende de prisas. El alma necesita tiempo. Tiempo para comprender, tiempo para integrar, tiempo para sanar. Cristo nunca tuvo prisa. Caminó despacio en un mundo que también esperaba soluciones rápidas. Escuchó con atención, respondió con calma, esperó el momento adecuado. La paciencia no significa quedarse inmóvil. Significa permanecer fiel mientras el proceso se desarrolla. Es avanzar sin violencia interior. La impaciencia nace del miedo. Miedo a perder oportunidades, miedo a no llegar, miedo a que el tiempo se escape. Pero quien vive desde la confianza no teme el tiempo. Sabe que cada etapa tiene su sentido. La paciencia enseña a aceptar los ritmos de la vida. El ritmo del crecimiento, el ritmo de la comprensión, el ritmo del cambio verdadero. Nada profundo se construye de golpe. Las raíces crecen en la oscuridad, en silencio, sin aplausos. El corazón impaciente quiere resultados visibles. El corazón paciente aprende a amar el proceso. Cristo no abandonó a los suyos cuando no entendían. No retiró su amor cuando fallaban. Repitió, acompañó, esperó. La paciencia transforma la forma en que miramos a los demás. Nos vuelve más comprensivos, menos exigentes, más humanos. Quien ha aprendido a esperar ya no necesita imponer, ya no fuerza, confía. También existe una paciencia dirigida hacia uno mismo. Aceptar que el cambio interior es gradual, que la madurez no se improvisa, que las caídas no anulan el camino. Cristo no se escandaliza de nuestra lentitud, conoce nuestros tiempos, conoce nuestras resistencias y permanece. La impaciencia endurece el corazón, lo vuelve crítico, lo vuelve áspero.
La paciencia, en cambio, lo suaviza, le devuelve la ternura, le devuelve la capacidad de acompañar sin juzgar. Esperar no es perder el tiempo. Esperar es permitir que lo esencial madure. Hay procesos que solo se comprenden cuando se atraviesan sin huir, sin acortarlos artificialmente. La paciencia enseña a vivir el presente sin exigirle más de lo que puede dar, a sembrar hoy aunque la cosecha sea lejana. Cristo vivió fiel a su misión sin adelantar los acontecimientos. Cada gesto tuvo su momento, cada palabra su lugar. Quien aprende esta forma de vivir descubre una paz distinta, no eufórica, no dependiente de resultados, sino estable. La paciencia no elimina el dolor, pero evita la desesperación. No elimina el esfuerzo, pero lo vuelve fecundo. Cuando el alma aprende a esperar, se vuelve profunda, se vuelve amplia, se vuelve capaz de sostener la incertidumbre sin perder la fe. Y así, lentamente, sin ruidos, sin prisas, la paciencia va formando el corazón, lo vuelve más parecido al de Cristo. Capítulo 8. El poder de la humildad silenciosa. Asterisco. La humildad no es una ausencia de valor. No es esconderse, ni minimizarse. No es resignarse a la mediocridad. La humildad es reconocimiento. Reconocer la propia verdad. Reconocer la verdad de los demás y reconocer la verdad de Dios en todo lo que ocurre. El mundo confunde humildad con debilidad. Pero la verdadera humildad es fuerza contenida. Es una fuerza que no necesita imponerse, porque sabe que lo esencial no se mide por apariencias. El orgullo busca destacar, compararse, ser reconocido. La humildad permanece invisible, pero firme. Cristo enseñó con humildad. No buscó aplausos ni títulos. No reclamó justicia ni atención, no hizo ruido, pero su palabra penetró el corazón de todos los que escuchaban. El poder de la humildad silenciosa radica en que transforma desde dentro, transforma al que la practica y transforma a quienes lo rodean, sin que nadie pueda forzarla. Ser humilde requiere valentía, porque implica aceptar la propia fragilidad, aceptar los errores, aceptar las limitaciones. Muchos temen esta verdad. Prefieren proyectar fuerza donde no la hay, control donde no existe. Pero quien abraza la humildad descubre libertad. Libertad de no tener que demostrar nada. Libertad de no depender de la aprobación. Libertad de actuar desde la conciencia y no desde la necesidad de agradar. La humildad silenciosa no se da una sola vez. Es un ejercicio diario, una práctica constante. Reconocer los propios defectos sin angustiarse por ellos. Celebrar los dones sin jactancia. Escuchar antes de hablar. Servir sin esperar recompensa. El mundo tiende a confundir la acción con el mérito. Pero Cristo mostró que lo que cuenta no es cuánto se hace, sino desde dónde se hace. El servicio humilde transforma más que la fuerza, más que la elocuencia, más que la ostentación. La verdadera humildad también enseña paciencia. Porque quien es humilde no se altera por la crítica ni por el reconocimiento. Permanece sereno. Sabe que cada cosa tiene su tiempo, cada lección su momento. El corazón que cultiva la humildad aprende a observar sin juzgar, a comprender sin imponer, a acompañar sin controlar. Así, incluso en medio de conflictos, en medio de dificultades, puede mantener calma y claridad. La humildad silenciosa no busca destacar,
pero brilla sin esfuerzo. Su luz no ciega, no deslumbra, solo acompaña. Quien aprende esta virtud descubre que no necesita aplausos, no necesita reconocimiento, no necesita control, porque lo esencial ya habita en su interior. Cristo enseñó la humildad no como sacrificio vacío, sino como camino hacia la libertad interior. Quien es humilde camina ligero, camina en paz, camina en verdad. La práctica de la humildad profunda abre la puerta a todas las demás virtudes: paciencia, amor, aceptación, compasión y la capacidad de vivir plenamente en el presente. Poco a poco, paso a paso, el corazón que aprende la humildad silenciosa se transforma. Se vuelve capaz de amar sin ego, de servir sin esperar recompensa, de vivir sin miedo a perder. Y así, lentamente, sin ruido ni artificio, la humildad transforma la vida. No con espectáculo, sino con verdad. No con fuerza, sino con presencia. Capítulo 9. El desapego y la verdadera alegría. Asterisco, asterisco. La mayoría de las personas busca la felicidad en lo que posee, en lo que obtiene, en lo que los demás reconocen. Pero esta búsqueda es frágil, porque todo lo que depende del mundo cambia, todo lo que se alcanza puede perderse, y todo lo que se obtiene puede volverse insuficiente. Cristo enseña otra forma de alegría, una alegría que no depende de nada externo, una alegría que nace del desapego, del interior sereno, del corazón ordenado. El desapego no es indiferencia, no es abandono ni frialdad. No significa dejar de amar o de actuar en el mundo. El desapego es libertad. Es poder disfrutar sin atarse, dar sin esperar, amar sin poseer. El corazón que aprende a desapegarse comienza a experimentar la paz profunda. Ya no se ve gobernado por pérdidas o ganancias externas. Ya no teme la crítica ni la aprobación. La verdadera alegría surge cuando dejamos de depender de lo que pasa fuera y empezamos a depender de lo que sucede dentro. Cuando cada pérdida se convierte en aprendizaje, cuando cada dificultad es ocasión de fortalecer el espíritu. Cristo mostró este camino, amaba sin poseer, enseñaba sin imponer, actuaba sin esperar recompensa. Su gozo no dependía de circunstancias, sino de la presencia de Dios en su vida. El desapego transforma lentamente la relación con los demás. Permite acompañar sin controlar, ayudar sin manipular, amar sin atar. La alegría verdadera no se desvanece ante la adversidad, no se altera por lo que se pierde, no se apaga ante la incomprensión, porque no está fundada en el exterior, sino en la integridad interior. Quien practica el desapego aprende a vivir en el presente, sin lamentar el pasado ni temer al futuro. Cada instante se vuelve completo, cada situación se aprecia con claridad. El desapego también enseña gratitud. Cuando el corazón no depende de nada, todo se vuelve regalo. El sol, la lluvia, la risa, el silencio, la vida misma se convierten en motivo de gozo. De esta manera, la verdadera alegría no se agota, no se compra, no se vende, no se pierde. Se cultiva, se vive, se comparte. Capítulo 10. El silencio interior y la escucha de Dios. Asterisco, asterisco. El ruido del mundo nos rodea constantemente. Palabras, imágenes,
obligaciones, opiniones, juicios, distracciones sin fin. En medio de todo esto, el alma busca escuchar, pero apenas puede. Cristo enseñó la importancia del silencio, no como ausencia de actividad, sino como presencia plena. Silencio que permite escuchar la voz interior y reconocer la verdad que guía. El silencio interior no se logra de un instante a otro. Se construye con práctica diaria. Detenerse, respirar, observar, esperar. En el silencio, el corazón aprende a distinguir qué pensamientos vienen del miedo, cuáles del orgullo, cuáles del amor verdadero. Escuchar a Dios no siempre significa palabras. A veces significa sentir, percibir, notar la dirección suave que indica el camino. El silencio enseña paciencia, porque quien permanece atento aprende a esperar la claridad, la señal, el momento preciso. También enseña humildad. El silencio muestra que no lo sabemos todo, que no podemos controlar todo y que debemos dejar espacio para lo divino. Cristo pasaba tiempo en oración y retiro, no para escapar de la realidad, sino para entrar en ella con el corazón preparado. El alma que aprende el silencio descubre su propia profundidad. Se encuentra consigo misma y con Dios de forma directa y sencilla. El silencio no es vacío. Es espacio para crecer. Es espacio para reflexionar. Es espacio para ordenar los deseos y pensamientos. Quien habita el silencio interior aprende a discernir con claridad, a actuar con consciencia, a responder desde la paz, no desde la reacción. En este silencio se cultiva la fortaleza serena. Se comprende que cada momento tiene su propósito, que cada dificultad es ocasión de aprendizaje. La práctica del silencio transforma la manera de vivir. No depende de circunstancias externas. Permite sostener la calma en medio de tormentas. Cristo mostró que quien aprende a escuchar vive con sentido. Siente la presencia de Dios en cada acción, en cada palabra, en cada silencio. La verdadera escucha abre la puerta a la sabiduría, al amor profundo, a la alegría serena, a la paz interior. Capítulo 11. El valor del autocontrol y la calma interior. Asterisco, asterisco. El ser humano a menudo confunde fuerza con intensidad. Confunde poder con rapidez y decisión con reacción inmediata. Pero la verdadera fuerza nace del autocontrol, del dominio de uno mismo, de la capacidad de no dejarse arrastrar por cada emoción, por cada deseo, por cada pensamiento fugaz. Cristo mostró un ejemplo perfecto de autocontrol. Nunca actuó desde la prisa, ni desde el impulso. Nunca permitió que la ira, la frustración o el miedo dictaran sus acciones. La calma interior es fruto del autocontrol. Y el autocontrol no es represión, sino orden, discernimiento y atención. El alma que no se domina vive en turbulencia constante. Se angustia ante pequeñas dificultades. Se irrita con facilidad. Se siente atrapada por lo que no puede cambiar.
El corazón que cultiva autocontrol aprende a respirar antes de actuar, a observar antes de reaccionar, a responder desde la claridad y no desde la urgencia. Cada momento de calma conquistado es una victoria silenciosa. Cada decisión tomada desde la claridad fortalece el espíritu. El autocontrol permite vivir en libertad, porque quien no está dominado por sus emociones no está dominado por nadie ni por nada. Cristo enseñó que el autocontrol no es solo una práctica personal, sino una manera de relacionarse con los demás. Quien se domina puede acompañar, guiar y amar sin imposición ni frustración. La paciencia, la humildad y el autocontrol se entrelazan. Juntas forman un corazón capaz de enfrentar cualquier tormenta sin perder la serenidad. El autocontrol también se practica en lo pequeño, en la palabra contenida, en la sonrisa ofrecida, en el pensamiento que se corrige antes de volverse juicio. Y así, paso a paso, la calma interior se expande, se vuelve firme, se vuelve estable. La fuerza verdadera no grita, no impone, no destruye. Se mueve en silencio, con constancia, y transforma desde dentro. Capítulo 12. El valor del sufrimiento y la aceptación. El dolor es inevitable. Todos lo encontramos a lo largo de la vida, ya sea en pérdida, enfermedad, fracaso, desilusión o separación. El sufrimiento no es un castigo, es una escuela. Un camino para aprender sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre Dios. Cristo no buscó el sufrimiento, pero tampoco lo evitó. Lo vivió con plena conciencia, transformándolo en fuerza y en enseñanza. Aceptar el sufrimiento no significa resignarse pasivamente. Significa comprender su propósito, permitir que transforme sin dejar que destruya. El sufrimiento revela a menudo las raíces del ego, las dependencias ocultas, las falsas seguridades. Cuando se enfrenta con humildad y fe, el dolor puede limpiar, purificar, abrir puertas a la compasión y al entendimiento profundo. Muchos intentan huir del dolor o anestesiarlo con distracciones, pero esta huida prolonga la incomodidad y fortalece la resistencia. Aceptar la cruz cotidiana es aprender a vivir con lo que no podemos cambiar. Es descubrir la fuerza que nace cuando el corazón se rinde a lo que es inevitable y se apoya en lo que permanece, la fe, la verdad y el amor. El sufrimiento también enseña paciencia. Cada prueba no resuelta es una oportunidad para cultivar calma y confiar en la dirección divina. Cristo nos muestra que la aceptación del dolor no disminuye la humanidad, sino que la ensancha. Quien acepta la cruz cotidiana puede acompañar mejor a otros en sus propios sufrimientos y transforma la realidad a su alrededor con amor silencioso. El dolor vivido con sentido da lugar a alegría interior. La paz no nace de la ausencia de pruebas, sino de la manera en que se enfrentan y se integran. Capítulo 13. La importancia del silencio y la oración. Asterisco, asterisco. El silencio es más que ausencia de ruido. Es presencia.
Es escucha profunda. Es encuentro consigo mismo y con Dios. Cristo se retiraba a lugares solitarios, no para escapar, sino para encontrarse plenamente. Allí escuchaba, reflexionaba y alineaba su corazón con la voluntad divina. El silencio enseña paciencia, humildad y autocontrol, porque en el silencio descubrimos nuestras sombras, nuestras motivaciones reales y nuestra capacidad de entrega. La oración en silencio no es una fórmula. No depende de palabras perfectas ni de repetición mecánica. Es abrir el corazón y permitir que Dios entre, hablando a través de la paz que sentimos cuando nos detenemos y escuchamos. En la práctica diaria, el silencio se convierte en refugio. Allí se ordena el corazón, se disuelven temores, se aclaran decisiones y se fortalece la fe. El silencio interior también enseña discernimiento. Permite diferenciar lo esencial, lo accesorio, lo verdadero de lo superficial, lo que nutre del vacío que cansa. Quien aprende a habitar el silencio descubre una libertad profunda. No depende de la aprobación de otros, no se altera con el ruido exterior, ni se confunde con lo que pasa fuera. Cristo mostró que la oración y el silencio no son escape, sino preparación, para enfrentar la vida con claridad, para amar con integridad, para actuar con propósito. El corazón que escucha aprende también a esperar. Aprende que no todo se revela de inmediato, que cada proceso tiene su momento y que la sabiduría crece lentamente como raíz bajo la tierra. En el silencio, el alma madura. Se vuelve más firme, más sensible, más capaz de ver lo divino en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo aparentemente trivial. La verdadera oración no es clamor ruidoso, sino conversación serena con el alma. No exige resultados inmediatos, sino apertura constante. Y así, el silencio y la oración se convierte en cimiento de todas las virtudes: humildad, paciencia, desapego, autocontrol y amor verdadero. Capítulo 14. El valor del amor verdadero y desinteresado. Asterisco. El amor verdadero no se mide por lo que recibe, sino por lo que da. Muchos confunden el amor con conveniencia, con expectativas, con posesión. Pero el amor que transforma es aquel que se entrega sin esperar recompensa, sin buscar reconocimiento, sin atarse a condiciones externas. Cristo enseñó este tipo de amor. Amó sin medir, sin reservas, sin buscar aprobación. Su amor no se agotaba, no se inflaba con orgullo, no dependía de la gratitud de los demás. Amar así requiere valentía, porque implica exponerse, permitir que el corazón se abra, aceptar vulnerabilidad y confiar en lo invisible, en la fuerza que sostiene, en la verdad que no falla, en Dios que guía. El amor desinteresado transforma la vida interior, desprende del ego, calma la ansiedad, aligera el corazón. Quien ama de esta manera aprende a soltar expectativas, a aceptar a los demás tal como son, a comprender que cada persona camina su propio proceso.
El amor verdadero también exige paciencia. Amar no siempre es cómodo. Requiere tolerancia, capacidad de espera y aceptación de los tiempos del otro. No se trata de sacrificio forzado, se trata de coherencia, de alineación con lo que es justo, de actuar desde el corazón, sin ser dominado por deseos egoístas. Cristo enseñó que el amor desinteresado no solo beneficia a quien recibe, sino a quien da, fortalece, calma, purifica y libera. El amor que depende de la condición, del reconocimiento, de la gratitud, es inestable. Se vuelve susceptible al dolor, a la frustración y a la impaciencia. En cambio, el amor desinteresado resiste cualquier prueba. No se cansa, no se desvanece, no exige. Cada acto de amor puro es semilla para la paz interior. Cada gesto sincero fortalece la coherencia del alma. Cada momento de entrega sin esperar nada a cambio abre camino a la alegría profunda y estable. El amor verdadero también cultiva compasión. Comprender al otro, no juzgarlo, y acompañarlo en sus dificultades es una manifestación concreta de este amor. Finalmente, el amor desinteresado abre el corazón a Dios, porque amar así es reflejar su presencia y permitir que su fuerza fluya a través de nosotros hacia el mundo. Capítulo 15. El sentido de la humildad en la vida cotidiana. Asterisco. La humildad no es solo virtud espiritual, sino práctica diaria. Se muestra en cómo nos comportamos con los demás, en cómo nos enfrentamos a los desafíos, en cómo actuamos cuando nadie nos observa. Muchos confunden humildad con sumisión, con debilidad, con invisibilidad. Pero la humildad verdadera es fuerza serena. Es capacidad de aceptar límites, reconocer errores y aprender de cada situación. Cristo enseñó la humildad como camino hacia la libertad, no como carga, sino como liberación. Porque quien es humilde no necesita demostrar nada. No depende de la aprobación de los demás, no vive bajo la tiranía del orgullo. La humildad se practica en lo cotidiano, en la paciencia frente a la crítica, en la disposición a ayudar sin esperar recompensa, en el reconocimiento de los propios errores y en la aceptación de los errores ajenos. Cada acto humilde refuerza la paz interior. Cada momento en que dejamos de imponernos nos acerca a la verdad. Cada gesto pequeño abre espacio para la compasión y el entendimiento profundo. El orgullo consume, exige, cansa, divide. La humildad libera, une, calma, purifica. Cristo enseñó que la humildad no se proclama, se vive. No busca reconocimiento, sino coherencia. No se impone, se ofrece, silenciosa y firme. La práctica constante de la humildad enseña paciencia, disciplina y amor desinteresado. Forma un corazón capaz de sostener cualquier dificultad sin perder la serenidad. Finalmente, la humildad cotidiana abre la puerta a la sabiduría, porque solo quien reconoce sus limitaciones y sus errores puede aprender y crecer con verdadera profundidad. Capítulo 16. El poder de la oración y la conexión interior. Asterisco. La oración no es un acto mecánico.
No se limita a palabras formuladas ni a rituales repetidos. La oración es conexión, es apertura del corazón, es encuentro profundo con Dios y con uno mismo. Cristo enseñó la oración como un acto de presencia, no para impresionar, ni para reclamar, ni para huir, sino para escuchar, recibir y alinearse con lo que es verdadero. La oración transforma el interior, ordena pensamientos, calma emociones y permite discernir entre lo esencial y lo accesorio. Cuando oramos, no solo pedimos, también escuchamos. Escuchamos la voz silenciosa que guía, consuela y enseña. Escuchamos la verdad que nos revela nuestras sombras y que nos indica cómo crecer. La oración constante también enseña paciencia. No siempre recibimos respuesta inmediata. No siempre comprendemos la dirección de Dios. Pero quien persevera, quien se mantiene en apertura y silencio, aprende a confiar en el proceso. Cristo practicaba la oración con constancia, no solo en momentos de dificultad, sino como modo de vida. El corazón conectado permanece fuerte ante cualquier prueba, capaz de actuar con claridad y amor. La oración enseña humildad. Nos recuerda que no todo depende de nosotros, que necesitamos apoyo, guía y discernimiento, que hay algo más grande trabajando en nuestra vida. Finalmente, la oración profunda abre el corazón a todas las virtudes. Humildad, paciencia, desapego, amor verdadero y amor verdadero se desarrollan de manera natural cuando el alma se sumerge en la conexión con Dios. El silencio interior y la oración son cimientos de una vida plena. Sin ellos, la acción puede ser impulsiva, la emoción desordenada y el amor condicionado. Con la oración, cada acción, cada pensamiento, cada relación se transforma. El corazón se vuelve coherente, la mente clara y la vida un reflejo del amor divino. Capítulo 17. La paciencia activa y la confianza en el proceso. Asterisco, asterisco. La paciencia no es simplemente esperar, no es pasar el tiempo sin hacer nada, ni resignarse a la lentitud de los acontecimientos. La verdadera paciencia es activa, es observar, discernir, actuar cuando es necesario y dejar espacio para que las cosas maduren en su tiempo. Muchos confunden paciencia con pasividad. Se sientan a esperar, pero su corazón está inquieto, su mente llena de ansiedad, su espíritu lleno de impaciencia. Esta no es paciencia, es resistencia disfrazada. Cristo mostró la paciencia activa. No adelantó acontecimientos, no forzó resultados, pero actuó con constancia y propósito, tomando cada momento como parte del camino. El corazón paciente comprende que cada proceso tiene su ritmo, cada alma su tiempo y cada lección su momento. No se trata de acelerar, sino de acompañar con fidelidad. La paciencia activa requiere fe. Fe en que cada dificultad, cada error, cada demora tiene un propósito, que nada es en vano cuando se confía en Dios. La impaciencia nos hace desesperar, nos lleva a juzgar, a criticar, a exigir resultados inmediatos y a perder la serenidad. La paciencia activa, en cambio, nos permite observar con claridad,
tomar decisiones sabias y sostenernos firmes aunque los frutos tarden en aparecer. Cristo esperó a que los suyos comprendieran las enseñanzas lentamente. No retiró su guía ante la lentitud de sus discípulos, no castigó sus errores, los acompañó, los corrigió con amor y los sostuvo hasta que aprendieron. El corazón que cultiva la paciencia activa aprende a confiar incluso cuando los resultados no son visibles. Aprende que lo esencial ocurre en lo profundo, donde nadie puede ver, donde nadie puede juzgar, donde solo Dios actúa con perfecta sabiduría. La paciencia activa también enseña autocontrol. No reaccionar de manera impulsiva cuando el mundo nos empuja, cuando los demás actúan mal, cuando la injusticia parece ganar. Cada acto de paciencia activa fortalece el corazón, ensanchando la capacidad de amar, de comprender y de acompañar. El verdadero crecimiento no ocurre de manera espectacular. Ocurre poco a poco, con constancia, con entrega y con confianza. El corazón paciente aprende a esperar sin desesperar, a actuar sin imponerse y a vivir cada momento como una oportunidad para crecer, sin depender de resultados inmediatos. La paciencia activa transforma la vida entera, las relaciones, los proyectos, la espiritualidad y la propia percepción del mundo. Porque quien sabe esperar sin perder la calma, vive con libertad, con claridad y con amor profundo. Capítulo 18. El poder de la oración constante y la conexión con Dios. Asterisco, asterisco. La oración no es solo pedir, no es solo agradecer, no es un acto ritualizado. La oración es conexión, es abrir el corazón sin reservas, es escuchar y sentir la presencia de Dios en cada instante. Cristo nos mostró la importancia de la oración constante, no solo en momentos de dificultad, sino como práctica diaria, como eje de su vida interior. Él escuchaba, reflexionaba, discernía y desde allí actuaba con claridad y amor. La oración constante transforma, ordena los pensamientos, calma las emociones y permite discernir la verdad de lo que sucede. No todo lo que pensamos proviene de la verdad, no todo lo que sentimos es sabio. El corazón que ora constantemente aprende a escuchar las señales sutiles de Dios, los movimientos del Espíritu, las indicaciones del amor verdadero. La oración constante también enseña paciencia, porque nos confronta con el tiempo de Dios, que no siempre coincide con nuestras expectativas. Aprendemos a esperar, a confiar, a permanecer fieles sin desesperar. Cristo oraba incluso en silencio, incluso cuando nadie lo veía, incluso cuando el mundo parecía indiferente. No buscaba resultados inmediatos, buscaba conexión, presencia y coherencia. La oración constante fortalece el corazón contra la impaciencia, contra el orgullo, contra la ansiedad. Nos enseña a actuar desde la claridad, a decidir desde la serenidad y a amar desde la profundidad. Quien ora constantemente descubre que su vida se transforma. Cada pensamiento se vuelve más claro, cada emoción más estable, cada acción más coherente. La oración también enseña humildad. Nos recuerda que no todo depende de nosotros, que necesitamos guía, discernimiento y entrega al plan divino. El silencio y la oración constante son cimientos de todas las virtudes: paciencia, humildad, autocontrol, desapego, amor verdadero. El alma que practica la oración constante aprende a vivir en presencia de Dios
incluso en medio de dificultades, incluso en medio del ruido, incluso en medio de la incertidumbre. Cada instante de oración fortalece la fe, expande la paciencia y profundiza la comprensión de la vida y del corazón. Capítulo 19. El desapego y la libertad del alma. Asterisco, asterisco. El desapego no significa indiferencia. No significa abandono ni frialdad. No significa dejar de amar. El desapego es libertad. Es poder disfrutar sin aferrarse, dar sin esperar, amar sin poseer. El corazón apegado sufre constantemente. Teme perder, teme cambiar, teme que las cosas se escapen de su control. El corazón desapegado descansa, vive en serenidad y observa la vida sin ansiedad. Cristo enseñó el desapego a través de su vida. No acumulaba poder ni riquezas, no se aferraba a opiniones ni títulos, no necesitaba reconocimiento. Su libertad interior era completa. El desapego enseña a vivir el presente. Cada momento se aprecia sin preocupación por lo perdido o por lo que vendrá. Cada situación se integra, cada dificultad se enfrenta desde la serenidad, cada alegría se disfruta sin dependencia. El desapego también enseña compasión. Cuando no necesitamos controlar a los demás, podemos acompañarlos con amor sincero. Cuando no nos aferramos a nuestros deseos, podemos escuchar y comprender. Quien practica el desapego descubre que la verdadera alegría no depende de circunstancias externas, no depende de recompensas, ni de aprobación, ni de éxitos visibles. El desapego transforma la vida entera. Libera del miedo, del resentimiento, de la ansiedad. Fortalece la paz interior, el autocontrol y la claridad de acción. La libertad del alma no se alcanza acumulando, sino soltando. No se alcanza imponiendo, sino obedeciendo a la verdad interior. El desapego no se da de golpe, se practica día a día, en pensamientos, en emociones, en relaciones, en decisiones cotidianas. Quien aprende el desapego camina ligero, camina en paz y vive la vida en armonía con Dios. Capítulo 20. El perdón como liberación del alma. Asterisco, asterisco. El perdón no es solo un acto hacia los demás. Es, primero, un acto hacia uno mismo. A menudo cargamos resentimientos, heridas antiguas, dolores que creemos que no podemos soltar. Pero mantener rencor, guardar ira, alimentar resentimiento, solo aprisiona el corazón. Cristo enseñó el perdón de manera radical. No pidió que perdonáramos solo a quienes se arrepienten, sino incluso a quienes nos hieren sin intención, a quienes nos ofenden sin conciencia. El perdón verdadero libera al que da y al que recibe. Perdonar no significa justificar el daño ni minimizar la ofensa. Significa soltar el peso que nos consume. Significa elegir paz en lugar de amargura, vida en lugar de muerte interior. El corazón que perdona aprende a no reaccionar impulsivamente, a observar con claridad,
a responder desde el amor y no desde la ira. Cada acto de perdón es una semilla de libertad. Cada gesto de reconciliación abre camino a la serenidad. El perdón también exige paciencia. No siempre surge de inmediato. A veces requiere tiempo, reflexión y oración. A veces es un proceso lento que se cultiva día tras día, acto tras acto. Cristo mostró que el perdón es un acto de poder, no de debilidad. El perdón no somete, no se somete, no cede ante la injusticia. Transforma, eleva, libera. El perdón profundo transforma la relación con uno mismo. Nos libera de la amargura que nubla la mente, de la tensión que endurece el corazón, del miedo que paraliza. Perdonar es un acto de humildad y de fuerza. Es reconocer que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y que todos necesitamos misericordia. El perdón también cultiva compasión. Cuando comprendemos que los demás actúan desde sus limitaciones, podemos dejar de juzgar y empezar a amar con sinceridad. Cada vez que perdonamos, el alma se expande. Cada vez que soltamos resentimiento, la paz crece. Cada vez que abrazamos la reconciliación, la libertad interior se consolida. Capítulo 21. La fe como luz en la oscuridad. La fe no es solo creer en lo que se ve. No es un sentimiento pasajero, ni un deseo ilusorio. La fe es fuerza silenciosa. Es la convicción de que hay un propósito, un sentido profundo que guía aunque los ojos humanos no lo perciban. Cristo enseñó la fe no solo como certeza intelectual, sino como confianza viva en la acción de Dios. No se trataba de esperar sin actuar, sino de actuar con convicción, sabiendo que cada paso tiene un significado. La fe nos sostiene en la dificultad. Cuando todo parece perdido, cuando el dolor nos abruma, cuando la incertidumbre nos paraliza, la fe actúa como luz en medio de la oscuridad. Vivir con fe significa confiar aunque no comprendamos, aunque no veamos resultados inmediatos, aunque el camino sea lento y arduo. La fe también enseña paciencia y perseverancia, porque la confianza en lo divino requiere esperar, resistir y mantenerse firme incluso en la adversidad. El corazón que cultiva la fe aprende a discernir lo esencial de lo superficial, lo verdadero de lo ilusorio, lo que edifica del que destruye. Cristo mostró que la fe se manifiesta en la acción cotidiana. Cada gesto de bondad, cada palabra de amor, cada acto de servicio es expresión de la confianza en un propósito más grande. La fe nos libera del miedo. Cuando confiamos, no nos dejamos dominar por la ansiedad, no nos atamos al pasado ni al futuro, y podemos vivir plenamente el presente. La fe también fortalece la esperanza. Aunque las dificultades se prolonguen, aunque el dolor persista, la esperanza ilumina el camino, nos mantiene avanzando y nos conecta con la fuerza que sostiene la vida. Vivir con fe es aprender a caminar sin ver todo el camino completo. Es avanzar con seguridad
porque sabemos que la guía divina nos acompaña siempre, en cada paso, en cada silencio, en cada decisión. Cada momento de fe cultivada construye un corazón firme y sereno. Cada acto de confianza consciente abre espacio a la paz, a la claridad y al amor profundo. Capítulo 22. El desapego como camino hacia la paz. Asterisco. El desapego no significa indiferencia ni abandono. Significa aprender a vivir sin que el corazón dependa completamente de circunstancias externas, de bienes, de personas o de opiniones ajenas. Cristo mostró el desapego a través de su vida. No acumuló riquezas, no se aferró al poder, ni a la gloria, ni dependió de la aprobación de los demás. Su alegría y su paz no dependían de lo externo. Su libertad interior era completa. El corazón apegado sufre constantemente. Cada pérdida, cada decepción, cada cambio se siente como amenaza. El desapego, en cambio, permite vivir con serenidad. Cada evento se integra en la vida sin alterar la calma interior. El desapego también libera de la ansiedad. Cuando aprendemos a soltar, cuando aceptamos que no podemos controlar todo, el corazón descansa, la mente se aclara y el alma se expande. El desapego verdadero es activo, no pasivo. No se trata de indiferencia o evasión. Se trata de vivir con libertad interior y actuar desde la conciencia y el amor, sin miedo ni compulsión. Cada acto de desapego nos enseña a confiar en lo esencial. Cada momento en que soltamos nos acerca a la paz. Cada decisión tomada desde la libertad interior fortalece el alma y purifica el corazón. El desapego permite amar plenamente. Amar sin depender, sin exigir, sin poseer. Amar con libertad, con entrega y con compasión verdadera. El desapego transforma la vida entera, las relaciones, la acción, la espiritualidad y la percepción de la existencia. El corazón desapegado no teme la pérdida, no se obsesiona con el resultado y puede vivir cada momento con plenitud y gratitud. Cristo enseñó que la libertad del alma nace del desapego. El alma que no se aferra, que no se domina por deseos egoístas, es capaz de paz, de alegría profunda y de amor sincero. Capítulo 23. La entrega total y la confianza plena. La entrega no es abandono ni debilidad. La entrega verdadera es fuerza. Es reconocer que no controlamos todo, que no podemos sostener cada circunstancia y que hay un orden más grande al que debemos confiar. Cristo mostró esta entrega plena. Se rindió a la voluntad de Dios, sin renunciar a su misión, sin perder su fuerza interior, sin dejar de actuar con amor y coherencia. La entrega total exige humildad, aceptar que no lo sabemos todo, que no podemos dominarlo todo, que necesitamos guía y que nuestra vida tiene un sentido mayor. Entregar no significa dejar de luchar, significa luchar desde la serenidad, desde la claridad, con la certeza de que cada paso, cada dificultad y cada acción forman parte de un plan más grande. El corazón que se entrega aprende a soltar miedo,
resentimiento y ansiedad. Aprende a vivir con paz, incluso cuando todo a su alrededor parece incierto. La entrega total también transforma la relación con los demás. Quien entrega con amor puede acompañar sin imponer, amar sin poseer, actuar sin esperar reconocimiento. Cristo enseñó que la verdadera entrega es un acto de confianza. Confiar en que Dios sostiene cada momento, que nada ocurre fuera de propósito y que incluso los obstáculos son oportunidades de aprendizaje. Cada acto de entrega fortalece el alma, abre el corazón a la compasión y permite vivir con alegría estable, libre de expectativas y dependencia. La entrega total no se logra de inmediato, se cultiva día a día, con cada decisión consciente, con cada pensamiento liberado, con cada acto de amor sincero. Quien practica la entrega total descubre que la verdadera libertad no se encuentra en controlar todo, sino en confiar plenamente y actuar con coherencia y verdad. Capítulo 24. La meditación, la reflexión y el crecimiento interior. Asterisco, asterisco. El alma necesita espacios de silencio profundo, espacios donde pueda reflexionar, donde pueda meditar sobre la vida, sobre las propias acciones, pensamientos y emociones. Cristo enseñaba mediante la contemplación y la reflexión, no solo con palabras, sino mostrando la importancia de detenerse, de observar y de escuchar la voz interior. La meditación permite reconocer patrones, comprender motivaciones y discernir lo que verdaderamente importa. Sin reflexión, la vida se mueve rápido, pero el corazón se pierde en la superficialidad. Con meditación, cada momento se integra, cada acción se vuelve consciente y cada emoción se transforma en aprendizaje. Reflexionar también es observar las propias limitaciones, reconocer errores sin desesperación, aceptar dificultades sin culpa y comprender que cada paso forma parte del crecimiento espiritual. Cristo enseñó que crecer interiormente requiere tiempo, paciencia y constancia. No todo se comprende de inmediato, no todo se transforma de golpe. La verdadera madurez del alma se construye día tras día, acto tras acto, momento tras momento. La meditación profundiza la conexión con Dios, permite escuchar lo que la mente y el corazón no siempre perciben, permite encontrar claridad, fuerza, paciencia y amor. Quien medita aprende a vivir con equilibrio, a actuar desde la consciencia, a no reaccionar impulsivamente y a responder con serenidad ante la adversidad. La reflexión constante fortalece la humildad, el desapego, la paciencia, el amor verdadero y la entrega. Cada pensamiento reflexivo, cada instante de introspección es una semilla de transformación interior. Capítulo 25. La plenitud del alma y el final reflexivo. Asterisco, asterisco. Después de recorrer el camino de la paciencia, la humildad, la oración, el desapego, el amor desinteresado y el autocontrol, llegamos a la plenitud del alma. La plenitud no es un estado externo. No depende de logros, riqueza, aprobación o reconocimiento. La plenitud nace del interior, del corazón que ha aprendido a amar, confiar, soltar, esperar y entregar.
Cristo mostró esta plenitud como ejemplo de vida. Su paz no dependía del mundo. Su alegría no dependía de circunstancias externas. Su amor no dependía de la reciprocidad. Su fuerza no dependía de la aprobación. La plenitud del alma se refleja en la serenidad, en la capacidad de sostener dificultades sin perder calma, en la habilidad de amar sin ataduras, en la libertad de actuar con coherencia, sin depender del resultado y con confianza absoluta en lo divino. El corazón pleno comprende que la vida es un proceso. Cada dificultad es una enseñanza. Cada pérdida es una oportunidad. Cada alegría es un regalo. El final de este camino no es el fin. Es un comienzo constante. Cada día ofrece nuevas oportunidades para practicar paciencia, humildad, oración, desapego, amor y entrega. La plenitud también invita a la contemplación, a detenerse, mirar el propio interior y reconocer la presencia de Dios en cada instante, en cada respiración, en cada acción. El alma que ha aprendido estas virtudes no se altera por lo que sucede fuera, no se frustra con la lentitud ni se desespera ante la dificultad. Su paz es profunda, estable, inalterable, y en este silencio sereno, en esta entrega confiada, en este amor sincero y desinteresado, el corazón alcanza la claridad, que la verdadera grandeza no está en lo que tenemos, ni en lo que logramos, ni en lo que los demás reconocen. Está en la transformación interior, está en la capacidad de amar, perdonar, esperar, entregar y confiar. Así, el alma que recorre este camino descubre que la vida con todas sus pruebas y alegrías es un regalo, que cada instante, incluso el más difícil, es oportunidad de crecer, y que el propósito final no es acumular, sino desplegar el amor y la luz que habitan en nosotros. La plenitud del alma es vivir en coherencia con lo que somos, en armonía con la verdad y en comunión constante con lo divino. En esta entrega, silencio y amor, la vida alcanza su sentido más profundo, y desde aquí el corazón puede mirar el mundo con paz, claridad y gratitud, sabiendo que cada paso, cada experiencia y cada momento han formado el camino hacia la plenitud.